Om Namaste. En este vídeo quería presentaros la figura de Arjuna, el gran guerrero, el príncipe Pandava del Bhagavad Gita. Arjuna es el príncipe de los Pandavas, primo y amigo de Krishna. Es íntegro, leal y sensible, y es un excepcional guerrero. Era discípulo de Drona, que estaba en el ejército de los Kauravas, en los enemigos. Debía luchar contra sus parientes, los Kauravas, pero ni quería ni podía matarles. Arjuna, ese gran guerrero que todo lo había ganado, ante el inicio de esa devastadora guerra civil, se lamenta ante Arjuna. Os leo el verso 28 y 29 del capítulo 1, el yoga de Sarito Arjuna. Oh Krishna, cuando veo a estos parientes aquí reunidos, ansiosos por luchar, mis extremidades desfallecen, mi boca se seca, un temblor estremece mi cuerpo y mi cabello se eriza. El dharma de un guerrero era luchar para mantenerlo. Arjuna estaba preparado para la guerra exterior, pero ahora la guerra se libraba en su interior y no estaba preparado, sobre todo debido a su ignorancia. Por ello entra en colapso y depresión y busca la sabiduría de Krishna, la encarnación del conocimiento, la encarnación de Vishnu en la tierra, para restablecer el dharma. Todos nosotros, tú y yo, somos Arjuna, y todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado seguro alguna situación similar. Arjuna es el Atman que reside en nuestro interior. El arco de Arjuna se ha interpretado que podría representar el Karma Yoga, el yoga de la acción. Cuando estudies el Gita, te recomiendo que te sientas, te identifiques como Arjuna, que te identifiques con él. Te será mucho más sencillo asimilar la infinita sabiduría del Gita. Para Gandhi, el Gita nos enseña cómo reconocer a un hombre perfecto y ninguna coincide con la del guerrero, tal y como podemos ver en el verso 32 de este primer capítulo. Arjuna dijo: no busco ni la victoria ni el poder, ni los placeres terrenales. ¿De qué nos sirve, oh Krishna, el poder terrenal, los placeres mundanos e incluso la vida? Algunos os liáis cuando empezáis a estudiar el capítulo primero, sobre todo, bueno, y a lo largo del Gita, sobre todo por la cantidad de nombres diferentes que se usan, ¿no? Pero no os preocupéis por esto, no es importante. Pero bueno, algunos de los epítetos que se utilizan para Arjuna son Dhananjaya, Gaudeska, Mahabahu, Partha, Kaunteya o Pandava. No os preocupéis, no es lo importante. Entonces, a lo largo de los 17 capítulos que quedan en el Gita, Krishna le transmitirá el más secreto de los conocimientos, el Brahma Vidya, el conocimiento del Brahman, el yoga de la sabiduría o los caminos del yoga. Por ello, en el capítulo 2, en el Sankhya Yoga, le expondrá el concepto de Atman. A continuación, le mostrará cómo purificar la mente a través del Karma Yoga, recordar manos para trabajar, el yoga de la acción desinteresada. Como por ejemplo, os leo el verso 18 del capítulo 2. Actúa sin apego, firme en el yoga, la imparcialidad de la mente. O el 19 del capítulo 3. Por lo tanto, haz siempre el trabajo que tienes que hacer, sin apego, porque ejecutando las acciones sin apego, el hombre alcanza el supremo. Y el 25. Así como los no iluminados realizan todas las acciones con apego, el hombre iluminado debe actuar sin apego, deseando el bienestar de la humanidad. Este concepto de bienestar por la humanidad lo vamos a encontrar muchísimas veces por el yoga, por el Gita, perdón. Una vez que Arjuna ha purificado la mente, Krishna le propondrá que realice a Atman a través del yoga de la meditación, el Jnana Yoga. Y ya en los dos últimos bloques del Gita, Krishna le explicará dos caminos alternativos o complementarios, que son el Bhakti Yoga, el camino de la devoción, corazón para sentir, y el complejo camino del conocimiento, el Jnana Yoga, el cerebro para concebir. Un camino realmente muy complicado y basado en que solo Brahman existe y todo lo que vemos, todo el universo que vemos son nombres y formas irreales. Es complejo. Y en todos estos capítulos, Krishna sobre todo es el que va explicando, ¿no? Va transmitiendo su conocimiento a Arjuna. Pero de vez en cuando Arjuna, cuando tiene dudas, se las pregunta a Krishna, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 6, el verso número 8, Arjuna dice:
o Mahabahu, otro epíteto de Krishna. Me gustaría aprender tanto el secreto de Sannyasa como el del yoga. ¿Luchará al final Arjuna contra los Kauravas? Tendrás que esperar al final del Gita para saberlo. Muchas gracias. Om Namaste.